Bienvenidas, bienvenidos a Emociones al Natural, el podcast en el que exploraremos el fascinante universo emocional aprendiendo a manejarlo de manera saludable. Aquí encontrarás un espacio para el autoconocimiento repleto de historias inspiradoras. Quédate, empezamos. Hola, gracias por escuchar Emociones al Natural. Estés en el lugar del mundo que estés, cada vez se unen más oyentes y de todas partes del globo. Por ello, de corazón, gracias por escuchar. Si te animas a inspirarme, puedes dejarme un comentario al final de cada episodio. Quizá quieras comentarme qué te ha parecido cada uno de ellos, o bien puedes proponerme temáticas para nuevos episodios. ¿Qué emoción o sentimiento te gustaría que se convirtiera en un episodio de Emociones al Natural? Recordarte que estamos también en Instagram, al_natural_podcast. En el episodio anterior tratamos sobre el miedo. Hay mucho que hablar sobre este tema. Esta emoción da para muchos episodios, lo cual no descarto un segundo episodio más adelante ampliando el universo de esta emoción. Y un poco lo mismo me sucede con el que hoy tratamos, la ira, el enfado. Realizando la preparación de este episodio han surgido ideas para futuros episodios, como por ejemplo la diferencia que existe entre agresividad y violencia. Además de resultarme interesante, veo en mi día a día que muchas veces se confunden. Y las mujeres sobre todo nos negamos a nosotras mismas nuestra agresividad, porque creemos que está mal serlo. Pero como he dicho, lo trataremos más extensamente en otro episodio. Recuerdo mi adolescencia, desde los 14 a los 19 más o menos, ponerme siempre la máscara del enfado. Cuando me relacionaba con los demás, era un enfado silencioso. Con esto me refiero a que yo estaba en grupo o iba sola con mi madre en el coche y no hablaba. Me molestaba que me hablaran. Cuando lo hacía contestaba grotescamente. Era en esos momentos el único modo que conocía o que aprendí de poner un límite, de cuidarme. Claro, el otro lo recibía como una ofensa, como una agresión, o lo que fuera como lo recibiera cada uno. Y una de las frases que más escuchaba sobre mí era: es que siempre estás enfadada. Sobre todo me la decía mi madre. Analizándolo hoy, no siempre estaba enfadada, claro que no. Si hubiera sido así, mi vida hubiera sido un calvario, y te aseguro que no lo ha sido. Lo que sí era cierto es que en esa etapa de mi vida me molestaba casi todo el mundo. Estaba muy inmersa en mi mundo interior. Descubrirme, escribir, escuchar música, amigas, amigos.
Y no quería compartirlo con nadie, no quería compartirlo con mi familia. Era la separación entre ser hija de y empezar a ser Noelia. Y la estrategia que yo encontré para que me dejaran en paz fue el enfado. La palabra enfado significa enojo. Originariamente, enfado contaba con una historia suave de cansancio y aburrimiento. Ahora el significado que prevalece es alteración del ánimo que se manifiesta con reacción, ostensible o no, contra lo que la causa. Si el enfado es muy violento, se transformará en ira. La ira envejece, se enrancia y cronifica, convirtiéndose en rencor, que se define como ira envejecida. Ofender significa hacer daño, afrentar o agraviar. Tomás de Aquino, para distinguir la ira del odio, dice: el motivo de la ira es la injuria, mientras que el motivo del odio puede ser cualquier mal. También decía: la ira es apetito de venganza con incandescencia del cuerpo. Después, un sentimiento inquieto que arrebata, enciende, inflama al sujeto, que siente la necesidad de desfogarse, desahogarse, es decir, exteriorizar violentamente su estado de ánimo y con ello apagarse como lo hace la cal viva. La ira y la cólera son sinónimos. La palabra cólera, procedente del griego, significa bilis. Aquello que empieza en cólera acaba en vergüenza. La ira promueve la destrucción de dicho obstáculo. Es como la metralla que salpica y hace daño a todo el que se halla cerca de la expresión. Gritar, insultar o agredir verbalmente genera una espiral de violencia de la que cada vez es más difícil salir. Se compara la ira con un incendio descontrolado. Los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la ira, un fuego que solo se podrá extinguir si conseguimos contemplar las cosas desde un punto de vista distinto. El detonante universal del enfado es la sensación de sentirse amenazada, no solo en el sentido físico, sino también cuando sentimos que peligra nuestra autoestima y nuestro amor propio. La ira es hija de la frustración. Enfado, enojo, el mal humor son estados de ánimo más persistentes y difíciles de controlar. Agresividad, cólera, despecho, enojo, furia, frustración, ofensa, indignación, rabia, vergüenza.
La rabia puede ser una emoción más fuerte que el miedo y la tristeza. Cuando alguien se ha dejado llevar por la ira y ha perdido su autocontrol, suele sentir otra emoción que es la vergüenza. Cuando sentimos ira en nuestro interior, es una cantidad de energía que podemos exteriorizar, canalizar o reprimir. Es importante aprender a sacar la ira de nosotras de una forma, y lo pongo entre comillas, saludable, pues si no, terminará convirtiéndose en odio. Y de este modo se va transformando. La ira pasa a ser furia. Si la furia se desahoga, no se convierte en odio, pero si no se desahoga, se convierte en represión, en rabia, después en rencor, en resentimiento y finalmente en odio. Quien domina a su ira, domina a su peor enemigo. Se cuenta que había una vez un niño que siempre estaba malhumorado y de mal genio. Cuando se enfadaba, se dejaba llevar por su ira y decía y hacía cosas que herían a los que tenía cerca. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que tuviera un ataque de ira, clavase un clavo en la puerta de su habitación. El primer día clavó 37. En el transcurso de las semanas siguientes, el número de clavos fue disminuyendo. Poco a poco fue descubriendo que le era más fácil controlar su ira que clavar clavos en aquella puerta de madera maciza. Finalmente, llegó un día en el que el niño no clavó ningún clavo. Se lo dijo a su padre y éste le sugirió que cada día que no se enojase, desclavase uno de los clavos de la puerta. Pasó el tiempo y un día le dijo al padre que ya había sacado todos los clavos. Entonces, éste cogió de la mano al hijo, lo llevó a la puerta de la habitación y le dijo: «Hijo, lo has hecho muy bien, pero mira los agujeros que han quedado en la puerta. Cuando alguien habla con ira, sus palabras dejan cicatrices como estas. Una herida verbal puede ser tan dolorosa como una herida física. La ira deja señales. No lo olvides nunca». Ahora quiero mostrarte cómo podemos hacer que la ira esté, dijéramos, a nuestro servicio o trabaje a nuestro favor. Lo primero es tomarnos tiempo y alejarnos un rato de la persona o situación que ha desencadenado la ira. Lo segundo sería identificar la causa de la ira. ¿Cuál es la frustración o el obstáculo que te la ha generado? Tercero, notar qué sentimos dentro de los sentimientos relacionados con la ira, que son los que hemos citado antes. Te los recuerdo: agresividad, cólera, despecho, enojo, furia, frustración, ofensa, indignación, rabia y vergüenza. Lo siguiente, aceptar las emociones que sentimos, dejárnoslas sentir. Si tienes la posibilidad, pasarlas al cuerpo, a algún movimiento, alguna postura del cuerpo, y de este modo dejar que poco a poco se vayan diluyendo y desvaneciéndose.
Lo siguiente, analizar el entorno y contexto donde se ha desencadenado, o inclusive las personas que están implicadas, etc. Y por último, si nuestra valoración es que la ira ha sido motivada por una causa justa, nos centraremos en hallar una solución no agresiva. Y yo aquí siempre recomiendo que va muy bien pasarlo a través del cuerpo sin hacernos daño a nosotras mismas ni a los demás. Te doy ideas. Bien, puedes coger el almohadón de tu cama y darle fuerte con tus puños. O coger el almohadón y darle contra el almohadón fuerte a la cama. Irte a la naturaleza y gritar como si no hubiera un mañana. Ponerte a correr hasta que tu corazón se acelere y caigas rendida. Solo son ideas. Sirve cualquier cosa que tu cuerpo pida, mientras tú no te hagas daño y no hagas daño a los demás. Te puede también ayudar ponerte una música de percusión, una música de tambor chamánico y patalear contra el suelo. Y considero importante encontrar nuestra propia estrategia para tranquilizarnos. Te propongo también estas ideas. Tomarnos un tiempo para nosotras, aislarnos un rato, hacer un stop, respirar hondo, meditar. Pasear contemplando lo que vemos, escribir lo que sentimos, realizar un ejercicio físico intenso, amasar barro, pintar. Para terminar este episodio quiero regalarte un cuento que dice así. Se dice que un guerrero samurái fue a ver al maestro zen Hakuin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde se hallan las puertas que me llevarán a ellos? ¿Dónde está la entrada? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes. Solo conocen dos cosas, la vida y la muerte. Él no había ido allí a aprender ninguna doctrina, tan solo quería saber dónde estaban las puertas para evitar el infierno y poder entrar en el cielo. Hakuin le respondió de la forma en que solo un guerrero podía haberle entendido. ¿Quién eres?, preguntó Hakuin. Soy un guerrero samurái, respondió el guerrero. Incluso el emperador me respeta. Hakuin se rió de él diciendo: ¿un samurái tú? Pero si pareces un pordiosero. El samurái, por supuesto, se sintió herido en su orgullo y olvidó lo que había ido a hacer. Se quitó la espada del cinto y ya estaba a punto de matar. Entonces dijo Hakuin: esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este ego son las llaves que la abren. Esto un guerrero lo puede comprender e inmediatamente el samurái lo entendió. Entonces colocó nuevamente su espada en la funda. Hakuin le dijo: así es como se abren las puertas del cielo. Te deseo que tengas una bonita semana. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural. Recuerda dejarme abajo en comentarios, si me oyes desde la plataforma de Spotify, qué te ha parecido este episodio o cualquier propuesta que se te ocurra de emoción o sentimiento para ocuparnos de ella en un episodio de Emociones al Natural. Chao.
Gracias por acompañarme. Recuerda que las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Tus emociones son valiosas y merecen ser atendidas. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural.